El despertar del alma. En una ciudad donde el ruido lo llenaba todo, vivía un joven llamado Ezequiel, cuya alma, en silencio, gritaba por dentro. Tenía amigos, redes sociales, metas, pero nada llenaba aquel vacío inexplicable. Las noches eran largas, los días rutinarios, y su corazón seco como un desierto. Hasta que una madrugada cualquiera, después de un sueño inquietante, despertó sobresaltado, con una voz resonando en su interior. «Levántate y busca mi rostro». Ezequiel no sabía si era Dios o su mente, pero algo dentro de él despertó, y en medio de la oscuridad de su habitación, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Mañana empezaré a buscar a Dios, todos los días». El primer paso cuesta. El sol apenas comenzaba a asomarse, y Ezequiel, aún con los ojos pesados, se sentó al borde de la cama. Todo su cuerpo gritaba, 5 minutos más. Pero en su interior el llamado era más fuerte. Tomó la Biblia que estaba empolvada en su estante, la abrió al azar, y sus ojos cayeron sobre Mateo 6:6. «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». El corazón de Ezequiel latía con fuerza. Sintió como si ese versículo hubiera sido escrito para él. Cerró la puerta, se arrodilló torpemente y con pocas palabras murmuró: «Dios, aquí estoy». No hubo truenos, no hubo ángeles, solo silencio y una extraña paz que envolvió todo su ser. Aquel fue su primer devocional. Cuando no se siente nada. Los primeros días fueron fáciles. Cada mañana Ezequiel abría la Biblia, oraba con entusiasmo y escribía en su cuaderno espiritual. Pero al llegar el día 5, algo cambió. El entusiasmo se desvaneció, las palabras parecían no tener sentido, los versículos ya no brillaban, y su corazón otra vez parecía seco. «¿Estoy perdiendo el tiempo?», pensó. La rutina quiso ganarle. El celular lo tentaba con notificaciones. La pereza lo abrazaba con fuerza. Pero en medio de su confusión, recordó un versículo que había anotado días atrás. «El justo por la fe vivirá». Mateo 4:4. Y ahí entendió. No siempre iba a sentir algo, pero sí debía mantenerse firme. Ezequiel cerró los ojos y dijo: «Dios, aunque no lo sienta hoy, seguiré buscándote, porque sé que estás aquí». Dios responde en silencio. Ezequiel salió de casa esa mañana sin mucha expectativa. Su oración había sido sencilla y no sintió nada especial. Pero mientras caminaba hacia el trabajo, una señora mayor lo detuvo en la esquina. Tenía una sonrisa cálida y una Biblia gastada en las manos. «Joven, no sé por qué, pero sentí que debía decirle esto. Dios ve tu esfuerzo. No te detengas». Ezequiel se quedó sin palabras. No la conocía. Ella solo sonrió y siguió caminando. Su corazón se aceleró. Las lágrimas le picaban los ojos. Dios le había respondido, a través de una desconocida. Ese día su devocional tuvo otro tono. No fue mecánico, fue un encuentro. «Gracias, Señor, por hablar incluso cuando yo no te escucho, cuando tu luz incomoda». Los días siguientes, Ezequiel seguía creciendo en lo secreto. Leía, oraba, anotaba, pero ahora algo dentro de él lo impulsaba a hablar. Comenzó a compartir versículos con sus amigos. Les contaba lo que Dios estaba haciendo en su corazón, y aunque algunos lo escuchaban con respeto, no todos reaccionaban igual. «¿Ahora eres pastor o qué?», le dijo uno riéndose. «Ya se te va a pasar, estás en tu fase espiritual». «Yo prefiero vivir la vida real, no cuentos». Las palabras dolían, pero Ezequiel sabía algo. La luz molesta a los que están acostumbrados a la oscuridad. Una noche, mientras oraba, leyó estas palabras en Mateo: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. Y con una sonrisa pensó: si eso significa crecer,
estoy dispuesto. Cuando el cielo parece callar, todo marchaba bien. Ezequiel sentía paz, sentía propósito, hasta que llegó la mala noticia. Su madre, su refugio, fue diagnosticada con una enfermedad grave. El mundo se detuvo. El eco de sus oraciones comenzó a sonar vacío. ¿Dónde estás, Dios?, preguntó en voz baja, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los días siguientes, sus devocionales se volvieron súplicas. El gozo se volvió llanto y la fe una cuerda que a veces se deshilachaba. Pero una noche, entre páginas mojadas de su Biblia, una frase brilló como nunca antes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Ezequiel no lo sentía, pero sabía que Dios estaba allí. No con respuestas fáciles, sino con su presencia fiel. Mi fe no es solo para los días de sol, también es para las noches más oscuras, escribió en su diario. El fuego que no consume, purifica. Días difíciles. Semanas sin respuestas. Pero algo comenzó a encenderse en Ezequiel. Una llama que no se apagaba. En vez de alejarse, se arrodilló con más fuerza. En vez de quejarse, empezó a adorar con más sinceridad. Dios, aunque no entienda, confío en ti. Aunque no vea el camino, te sigo. Susurró una noche mientras las estrellas lo miraban. Y fue ahí, en su punto más frágil, donde ocurrió lo inesperado. No fue que su madre se sanara de inmediato, sino que su espíritu fue fortalecido. Un devocional que escribió esa semana se volvió viral entre sus amigos. La fe no siempre cambia lo que enfrentas, pero siempre cambia cómo lo enfrentas. Ezequiel. Las visitas al hospital se convirtieron en momentos de oración. Los médicos se sorprendían. Su madre, aunque débil, sonreía con paz. Ezequiel entendió que el crecimiento espiritual no se mide por lo fácil que es el camino, sino por la fidelidad con la que se camina. Una luz en medio de otras sombras. Las palabras de Ezequiel, escritas en su diario devocional, comenzaron a tocar a otros. Sus amigos compartieron el texto, y pronto, desconocidos empezaron a escribirle. Tu historia me hizo volver a orar. Pensé que Dios me había olvidado, hasta que te leí. Tu fe encendió la mía. Ezequiel, aún con temor, comenzó a grabar vídeos cortos de sus reflexiones bíblicas. Con humildad, sin buscar fama, solo quería compartir lo que a él lo sostenía. Y lo increíble sucedió. Jóvenes que se habían alejado de Dios regresaron. Adultos heridos encontraron consuelo. Personas en crisis hallaron esperanza. Uno de los mensajes que más lo marcó fue este. Estaba por quitarme la vida. Pero escucharte decir que Dios no abandona, me dio una razón para quedarme. Ezequiel lloró. No por orgullo, sino por entender que el dolor no había sido en vano. Dios lo estaba usando para algo más grande. Cuando Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Una mañana, mientras revisaba los mensajes, uno lo dejó sin aliento. Hola Ezequiel, soy pastor de una iglesia en otra ciudad. Nos conmovió tu testimonio. ¿Te gustaría compartirlo en nuestro retiro juvenil? Ezequiel dudó. Él no era un predicador, ni un teólogo. Solo era él. Pero oró y en su corazón escuchó claramente: no necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto. Con nervios aceptó. El día de retiro, al subir al escenario, las manos le temblaban, pero su voz, alimentada por el Espíritu, fue firme. Contó cómo el sufrimiento no apagó su fe, sino que la encendió. Habló de sus noches de lágrimas, de las promesas de Dios en Mateo 17:20. Si tienen fe como un grano de mostaza, nada les será imposible. Y al final, decenas de jóvenes se arrodillaron llorando, no por él, sino por la presencia de Dios que había descendido con poder. Uno de ellos le dijo: tu dolor encendió mi propósito. Yo también quiero seguir a Cristo con todo. Un fuego que no se puede esconder. Después del retiro, Ezequiel regresó a casa. Pero no era el mismo. En su interior ardía algo nuevo, una pasión por compartir la palabra.
una carga por los corazones dormidos, una urgencia por encender más fuegos. Empezó a organizar devocionales en línea. Cada semana abría la Biblia y guiaba a otros a conocer el corazón de Dios. Personas de diferentes países se unían, jóvenes, ancianos, madres solteras, incluso escépticos. Las palabras de Mateo 5:14 se volvieron reales para él. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ya no tenía miedo de ser visto, porque entendió que no era él quien brillaba, sino el Dios que vivía dentro de él. Y esa luz comenzó a cambiar vidas. Uno a uno los que lo escuchaban comenzaron a hacer lo mismo. Devocionales en sus iglesias, oraciones en sus hogares, grupos en sus barrios. Ezequiel sonreía al ver que la llama crecía, no para su gloria, sino para la de Dios. Cuando la oscuridad intenta apagar la luz, el impacto de los devocionales de Ezequiel comenzó a incomodar a muchos. No todos estaban contentos. Un día recibió un mensaje anónimo. «Cállate. No tienes autoridad. Nadie necesita tus devocionales». Luego comenzaron los rumores. Personas que antes lo apoyaban ahora dudaban. Hasta en su iglesia hubo quienes murmuraron: ¿quién se cree que es? ¿Un predicador ahora? Por primera vez en mucho tiempo, el fuego dentro de él se sacudió. «Señor, ¿acaso me equivoqué?», susurró en su habitación mientras las lágrimas caían. Abrió su Biblia y sus ojos fueron guiados a Mateo 10:22. «Serán odiados por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo». Esas palabras lo abrazaron como un padre a su hijo. Ezequiel entendió algo crucial. Cuando decides brillar, la oscuridad intenta responder. Pero también supo esto: el que lo llamó es más fuerte que cualquier voz que intente silenciarlo. Así que se puso de pie, oró por sus enemigos y preparó el próximo devocional, con más fuego que nunca. La llegada del mentor. Después de ese difícil episodio, Ezequiel continuó, pero con cautela. A veces la fe no muere, pero camina herida. Una noche, después de un devocional en vivo, recibió un mensaje. «Hermano, Dios me habló a través de ti, no te detengas, ¿podemos hablar?». Era de un hombre llamado Andrés, un pastor veterano con décadas de experiencia que había atravesado pruebas similares. Se reunieron en una cafetería al día siguiente. Andrés, con voz pausada pero firme, le dijo: «Dios no solo quiere que inspires, quiere que formes discípulos. Lo que estás haciendo es solo el comienzo». Ezequiel lo escuchó como un hijo escucha a un padre. Hablaron por horas, rieron, oraron, lloraron, y al final Andrés lo miró a los ojos y le dijo: «Voy a caminar contigo, no estás solo en esto». Ese día, Ezequiel no solo ganó un mentor, sino una nueva visión. Ya no se trataba solo de compartir devocionales. Era hora de formar líderes, encender fuegos que encendieran otros fuegos. Y así comenzó una nueva etapa, una temporada de aprendizaje, corrección, pero sobre todo, preparación para multiplicar. El despertar de muchos. Bajo la guía de Andrés, Ezequiel aprendió más de lo que imaginó. No solo sobre la Biblia, sino sobre el corazón humano, la paciencia, el liderazgo y la obediencia. Semanas después, organizaron el primer taller de fuego interior, un pequeño encuentro en una iglesia local. Esperaban 15 personas, pero llegaron 60. Muchos venían con preguntas, otros con heridas, otros con fe dormida esperando ser sacudida. Ezequiel compartió su testimonio. Andrés enseñó sobre el poder de la palabra, y juntos activaron los corazones de los asistentes. Tú puedes ser luz en tu casa, tu voz puede despertar a otros. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto. Al finalizar, algo glorioso sucedió. Las personas no querían irse. Se quedaron orando, adorando, abrazándose. La presencia de Dios era tan palpable que hasta los niños pedían oración. Ese día, un nuevo grupo de devocionales nació.
5 personas se ofrecieron a liderar desde sus ciudades. La semilla había caído en tierra fértil y ahora estaba dando fruto en muchos lugares. Todo Cuando sopla parecía el avanzar viento. con fuerza. Nuevos grupos, más personas activadas, testimonios que inspiraban. Pero entonces llegaron las críticas. Un líder religioso local los acusó de herejía. No tienen autoridad para enseñar, dijo. Están desviando a la gente, acusó otro. Redes sociales se llenaron de comentarios duros. Algunos miembros del grupo se alejaron. Otros dudaron. ¿Y si estamos haciendo las cosas mal? ¿Y si no es de Dios? Ezequiel sintió el peso. Su fe tembló por dentro como una llama luchando contra el viento. Pero entonces recordó una verdad. Jesús también fue rechazado. Y en Mateo capítulo 5, Él lo advirtió con claridad. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Con esa palabra, Ezequiel oró, y en oración fue fortalecido. No buscó defenderse, buscó permanecer. Dios nos llamó a esto, no vamos a retroceder, dijo al equipo. Y algo hermoso sucedió. El grupo, lejos de dividirse, se fortaleció en la adversidad. El fuego no se apagó, se avivó con más intensidad. La respuesta del cielo. Días después del conflicto, Ezequiel subió a una colina cercana para orar al amanecer. El cielo aún estaba gris, pero su corazón ardía con una pregunta. Señor, ¿realmente estoy haciendo tu voluntad? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? El viento soplaba fuerte y entonces algo sucedió. Un águila, majestuosa, voló sobre su cabeza. Planeó en círculos con tranquilidad como desafiando la tormenta. Ezequiel recordó Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Lágrimas rodaron por su rostro. Era la confirmación que necesitaba. No estaba solo. No era su imaginación. Dios estaba con él. Ese mismo día un mensaje llegó desde otro país. Un pastor que había visto sus enseñanzas en vídeo escribió: «Hermano, tu devocional cambió la vida de uno de mis líderes. Estamos orando por ti desde lejos». Dios hablaba desde los 4 vientos. Ezequiel regresó con fuerzas renovadas, y al reencontrarse con su grupo les dijo: «Dios nos ve, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá detenernos?». Una misión sin fronteras. Con renovada fe, Ezequiel propuso un nuevo desafío al grupo. Vayamos más allá de nuestras paredes. Llevemos este fuego a quienes aún viven en tinieblas. Al principio hubo temor. Muchos no se sentían preparados. Otros pensaban: ¿quién soy yo para predicar? Pero Ezequiel les recordó Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Comenzaron con algo simple. Una transmisión en vivo desde el pequeño salón de reuniones. Pero Dios lo hizo grande. En cuestión de semanas, personas de distintas ciudades y hasta de otros países empezaron a conectarse, a escribir, a pedir oración. Una mujer desde Chile escribió: «No sé cómo llegué a su vídeo, pero mientras oraban, sentí que algo me liberaba». Un joven desde Colombia envió un mensaje: «Gracias por hablar de la fe real. Ustedes me inspiraron a buscar a Dios otra vez». El grupo no lo podía creer. Su pequeño devocional casero se convertía en una red viva de fe internacional. Y Ezequiel entendió: cuando creces espiritualmente, no lo haces solo por ti, sino por todos los que serán tocados a través de ti. Raíces antes que ramas. El éxito del grupo fue tan grande que comenzaron a recibir invitaciones, compromisos, entrevistas, colaboraciones, y sin darse cuenta, las agendas se llenaron, pero los corazones empezaron a vaciarse. Uno de los líderes, Samuel, lo dijo claro en una reunión: «Estoy haciendo tanto para Dios que he dejado de estar con Dios». Ese silencio los estremeció.
El fuego que un día los unió parecía ahora una llama titilante. Ezequiel comprendió el peligro. La rama crece alto, pero si no hay raíz profunda, caerá con el viento. Decidieron hacer algo audaz, cancelar las actividades por una semana entera. No por pereza, sino por devoción radical. Volvieron a lo esencial, la palabra, la oración en secreto, el silencio delante del Creador. Y entonces pasó lo inesperado. Una madrugada, durante una vigilia íntima, todos cayeron de rodillas. Lloraban, no por tristeza, sino por una presencia tan fuerte que parecía que el cielo los cubría en ese momento. Alguien murmuró, esto es lo que realmente buscábamos. Fuego en lo secreto, impacto en lo público. Después de esa semana de descanso en Dios, algo en ellos había cambiado. Ya no era un grupo motivado por actividades, sino por convicción profunda. Las reuniones dejaron de ser shows para volverse altares de encuentro. La gente lo notaba, aunque no sabían explicar qué era. Un día, una mujer nueva asistió en silencio, y al final soltó lágrimas. No entendí todo lo que dijeron, pero sentí algo que no puedo negar. Dios está aquí. Ese fue el nuevo sello del grupo, la presencia de Dios. Comenzaron a formar discípulos, no solo seguidores, a orar unos por otros, no solo a consumir mensajes. Cada devocional era como un entrenamiento secreto, y cada día su carácter crecía más fuerte, su amor más profundo, y su fe más inquebrantable. Y cuando llegaron nuevos desafíos, esta vez no temieron, porque ya no caminaban solos. Habían aprendido el secreto que Jesús enseñó. Entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El legado invisible que transforma todo. Pasaron los meses. Ezequiel ya no era el mismo joven inquieto. Ahora era un líder firme, pero humilde. Y lo más hermoso, muchos empezaban a seguir su ejemplo. Lo que comenzó como un simple devocional matutino, ahora se había convertido en una cultura. La cultura de la presencia de Dios, la disciplina del alma encendida, la pasión por lo eterno. Uno a uno, jóvenes que antes estaban perdidos, fueron encontrando dirección. Algunos comenzaron a compartir devocionales en línea, otros a orar en sus casas con sus padres, otros simplemente decidieron perdonar y vivir con propósito. Ezequiel nunca buscó fama, pero Dios lo honró públicamente, y en su corazón entendió algo clave. El verdadero crecimiento espiritual no se mide en seguidores, sino en cuánto reflejamos a Jesús. Ahora se preparaba para su mayor desafío, llevar todo ese fuego interior más allá de su ciudad, una llama que nunca se apaga. Ezequiel cerró su cuaderno de devocionales, el mismo que lo había acompañado desde el principio. Lo guardó en su mochila, junto con su Biblia, y abordó el bus hacia su próximo destino. Su corazón no estaba triste, estaba encendido. Detrás dejaba discípulos, oración, fuego, testimonio, y una semilla que seguiría creciendo. Delante lo esperaba una nueva ciudad, nuevos rostros, nuevas almas, y un Dios que nunca cambia. Señor, que donde yo vaya también vayas tú, que donde yo hable se escuche tu voz, y que donde haya oscuridad, tu luz brille a través de mí. Y así, terminó esta primera gran etapa de su vida. Pero solo fue el comienzo, porque cuando uno camina con Dios, la historia nunca termina. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirla. ¿De quién te gustaría que fuera la próxima historia? Escríbelo en los comentarios, porque juntos estamos encendiendo fuegos de fe. On fire.